Bienvenidos a este canal. Mi nombre es Gabriel Piloña y soy profesor de Microeconomía 1. En este curso exploraremos las teorías de la demanda y de la oferta, dos pilares fundamentales de la microeconomía. Este contenido está dirigido a estudiantes, profesionales y a todas las personas interesadas en comprender cómo funcionan los mercados y nuestro papel dentro del sistema económico. A lo largo de las lecciones, aprenderán a interpretar fenómenos económicos cotidianos con una visión más crítica y fundamentada. Aunque abordaremos conceptos con un sólido nivel académico, cada tema será explicado de forma clara, práctica y accesible mediante ejemplos sencillos y situaciones reales. Descubre la lógica detrás de las decisiones económicas y fortalece tus conocimientos paso a paso. Vamos a comenzar con el curso de Microeconomía 1. Para economizar recursos, pues vamos a dejar solo el audio y la presentación para que ustedes estén, pues, sabidos de cómo vamos a trabajarlo el día de hoy. Entonces, siempre nos apoyamos con una presentación para que nos ayude a llevar el orden del curso según los temas programados en el, la parte técnica académica. Bueno, entonces el curso comienza con hacer una revisión, eh, digamos, breve, no tan analítica como podría considerarse en otros cursos de economía. En este caso, como estamos hablando de microeconomía, ustedes ya conocen bastante. Vemos que la microeconomía no es un tema que esté alejado o que sea diferente de cierta manera a la ciencia económica. Más bien está incluida, es parte de la teoría económica, la microeconomía. En consecuencia, tenemos que hablar de ese marco teórico que nos corresponde. O sea, para no entrar de la nada a hablar de microeconomía, pues tenemos que hablar lo referente al marco teórico, a lo que le marca precisamente y que ha sido el trabajo de los científicos, de los teóricos, para poder comprender de mejor manera esos conceptos de microeconomía. Para el efecto, pues tenemos aquí un listado de la temática para no perdernos. Hablamos de economía, es como la ciencia social que ustedes ya saben, conocen. Es social porque pertenece a la sociedad, al grupo social, independientemente de cuál sea la tendencia, el sistema o el modo que esté, digamos, prevaleciendo dentro del ámbito en el cual nos manejamos, pero la economía es una ciencia de carácter universal. O sea, nosotros la estudiamos igual que los mexicanos, igual que los japoneses, igual que los rusos, pues van a hacer un análisis eh, con determinadas características o especificaciones, pero la economía es una ciencia. De eso no tenemos que pues renegar porque es lo que nos marca precisamente el avance de lo científico. Entonces vamos a ver las definiciones y sus divisiones, tanto de micro y macroeconomía, cuáles son sus campos de estudio, y de alguna manera pues hablar un poco de los antecedentes, las principales divisiones de la economía como ciencia, las divisiones usuales de la teoría económica y los principios positivos y normativos, que sería la primera parte del análisis que haremos el día de hoy. En la medida que nos permita el tiempo, por supuesto, así iremos avanzando y es un poco amplio, aunque tratemos de hacerlo bastante breve. Entonces, aquí le llamo capítulo 1 porque en ese sentido está el texto, pero en realidad se refiere al tema 1. Ustedes revisan su programa, pues el tema 1 se refiere a la economía, definiciones y divisiones. Se habla de microeconomía y macroeconomía y sus campos de estudio.
Entonces comenzamos con lo más simple, o sea, la definición de economía de acuerdo a su, eh, digamos, análisis etimológico de la palabra que deviene de voces griegas. Oikos, que significa casa, con todo su contenido, y nomos, denemei, que equivale a administrar. Ustedes dirán por qué viene de esas palabras griegas. Recuerden que de entre los principales estudiosos de las ciencias en general, ¿ah? Los filósofos, como se les ha llamado, pues los filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, todos los de la edad antigua, por llamarlo de esa manera, ¿ah? Los precursores, al final de cuentas, de las ciencias, pues fueron particularmente griegos. O sea, tenían esa característica estos ciudadanos griegos destacados que elucubraban, ¿ah? Que pensaban y que transmitían sus pensamientos a los discípulos que tenían, pues, interesados en conocer y en saber más. Entonces, por eso la palabra economía nace prácticamente de esas voces griegas. Oikos, que significa casa, y nomos, de NMI, es una derivación de otra palabra que es NMI, que equivale a administrar. Lo que quiere decir, en otras palabras, es que si nosotros conjugamos o reunimos las palabras ahí mencionadas, nos da a entender que la economía, al final de cuentas, no es sino la forma de administrar los recursos, que siempre serán escasos, orientados a la satisfacción de las necesidades de los miembros de un grupo, a un grupo social, desde el mínimo, que sería el hogar, y luego yendo avanzando hacia la comunidad, el estado, la nación, el país, etcétera, etcétera, ¿va? O sea, esto se refleja en otros términos de administrar los recursos escasos. ¿Con qué interés? ¿Con qué objetivo? Pues de satisfacer las necesidades del grupo social al cual pertenece cada individuo. Repito, ya desde el punto de vista micro, que sería la unidad familiar o el individuo en particular, o desde el punto de vista macro, que sería desde el punto de vista social, global o de mercado, como le vamos a llamar acá dentro de la teoría económica. O sea, ya una comunidad, un estado, una nación, un sistema, ¿ah?, de manejo de los recursos económicos, llamémosle recursos económicos, pero son los recursos naturales que se convierten en económicos desde el momento en que son escasos, son útiles y por tanto requieren de un esfuerzo para poder utilizarlos en la satisfacción de las necesidades. En otras palabras, estamos hablando de las características del bien satisfactor. Escuchen, ¿verdad?, que estoy hablando en términos de bien satisfactor. Sin embargo, para los efectos de nuestro estudio en microeconomía, que es análisis económico, y que la teoría, pues, está filosóficamente basada en el aspecto de carácter objetivo sobre el comportamiento del consumidor individual y el comportamiento del productor individual, entonces aquí le llamamos bien o servicio, ¿verdad? Sí, puede ser, ¿verdad?, un bien o puede ser un servicio el que satisface la necesidad. Pero los bienes tienen esa característica de utilidad. O sea, no se pueden considerar bienes si no son útiles. Y se supone que para satisfacer una necesidad, el bien es útil. Por supuesto, dependiendo de la necesidad. Porque si vamos a hablar que tengo hambre y alguien me ofrece un zapato, pues definitivamente el zapato, a pesar de que es un bien y es un bien económico, no es útil para satisfacer mi necesidad
de hambre. Entonces, por supuesto, ahí tenemos que ser claros y precisos en que el bien, ¿verdad? Entre el bien y la necesidad tiene que existir una estrecha relación intrínseca que es para satisfacer la necesidad para la cual está capacitado. O sea, de que es útil para la necesidad. Pero no perdamos de vista que el bien no solo es útil, sino que, ya lo dijimos, en la mayoría de los análisis resulta siendo escaso porque no existe en abundancia. O sea, si alguien dice, bueno, tengo hambre y pues un pan puede satisfacer mi necesidad de hambre, pero si él dice, no, un pan no quiero, necesito 10 panes, probablemente no tenga la disponibilidad para comprar o adquirir o producir 10 panes en ese momento para satisfacer su necesidad de hambre. Entonces, es una escasez, usualmente yo le acostumbro a decir una escasez relativa, aunque en muchos de los casos la escasez es absoluta, si lo consideramos desde el punto de vista de la humanidad en general. O sea, los bienes no son extensivos en el hecho de que, o por el hecho de que no son intensivos, en otras palabras, quiere decir que no son abundantes total y absolutamente para satisfacer todas las necesidades del ser humano, si lo consideramos desde el punto de vista total, global de la humanidad. Siempre van a haber carencias, de hecho, sabemos, ¿verdad? Por las noticias, por lo que vemos, por lo que oímos, por lo que leemos, de que hay países y que hay grupos sociales en donde las necesidades son más ingentes, o sea, se vuelven complicadas de satisfacer porque no hay producción, no hay bienes y muchas veces hay bienes, pero no hay servicios de transporte, de distribución, etcétera, para satisfacer, o no hay los mecanismos de adquisición, o sea, la capacidad adquisitiva de esos bienes. Y por lo tanto, hay sociedades que son, pues, que padecen de hambre o padecen de otras necesidades que no son satisfechas porque no hay esa disponibilidad total. Entonces, por eso los bienes, en términos generales, se consideran bienes escasos y particularmente los bienes naturales, con mayor razón. O sea, el planeta Tierra tiene una extensión limitada y no da para más de lo que quiera la humanidad. O sea, si la humanidad siguiera creciendo al ritmo que ha venido creciendo en los últimos años, habiendo llegado al día de hoy por sobre los 8.000 millones de habitantes, imagínense ustedes qué pasaría si al ritmo que fuéramos de aquí al año 2080 hubieran, ¿verdad?, el doble de habitantes en el planeta Tierra. ¿Cómo estaría siendo explotado si es que hay alguna capacidad para producir los bienes y servicios que va a demandar esa sociedad en esos términos? Entonces, ojo, los bienes, los recursos son limitados. En otras palabras, son escasos. Y por lo tanto, derivado de esa escasez, es necesario, es imprescindible administrar de la mejor manera, con eficiencia y eficacia para la satisfacción de las necesidades de la población. Ya, independientemente que sea una población pequeña, una población grande, o sea, toda la humanidad, pero ese es, digamos, una cuestión de lema de la economía. Por eso, en nuestro hogar, seguramente ustedes recordarán cuando de niños o más jóvenes les decían, hay que economizar. O sea, si dejábamos prendida una luz en un dormitorio y no lo estábamos usando, probablemente nos reprendía nuestro tutor, nuestro padre, nuestra madre o nuestro abuelo, la tía, dice, apaga la luz porque hay que economizar.
sea, el concepto de economía lo tenemos desde el primer momento de nuestro nacimiento, digámoslo así, porque sabemos, conocemos por experiencia propia que los recursos no son abundantes. El ser humano es un ser, desde el punto de vista eh, del análisis económico, es un homus económicos, le han dicho algunos economistas, ¿no? Es un ser económico. Quiere decir que desde antes de nacer y después de morir, inclusive, pasamos por todo esa línea, ¿verdad?, histórica de seres que consumimos y producimos. Y ustedes dirán, ¿cómo así antes de nacer? Sí, antes de nacer, nuestra madre tuvo que haber, pues, adquirido atención médica, atención en el alimento que tomaba, atención en cuanto a los medicamentos que tenía que haber tomado, etcétera. O sea, desde antes de nacer ya hubo un consumo económico, ¿va? Y había que administrar los recursos para que precisamente la madre tenga todas, en la medida de lo posible, ¿va?, las satisfacciones que requiere para tener un organismo que pueda generar un ser humano saludable, ¿va?, en el tiempo que requiere. Pero desde que se nace y se crece y se sigue creciendo, se siguen teniendo, pues, actitudes de carácter económico. O sea, el niño necesita, pues, la leche, necesita el alimento, necesita el abrigo, necesita el cariño, necesita, bueno, es o somos, al final de cuentas, seres económicos porque necesitamos, ¿verdad?, de una serie de bienes y servicios que va a demandar nuestra existencia sobre el planeta Tierra. Y así desde que nacemos hasta que morimos, e incluso después de muerto. Y ustedes van a decir, ¿por qué hasta después de muertos? Sí, porque cuando nos morimos necesitamos por lo menos un petate para que nos envuelvan, ¿verdad? O una caja de madera, de cartón, lo que sea. Necesitamos un mausoleo. Necesitamos, bueno, no es una necesidad sentida, pero al final nuestros familiares o los amigos o quienes se hagan cargo de nosotros van a necesitar, pues, que alguien les provea de ayuda para poder llevarnos al cementerio, para podernos enterrar. Hay trabajadores, albañiles, etcétera, para que nos puedan enterrar. Y las candelas o las velas y las flores y hasta las necesidades de rezo, ¿va?, que algunas familias pues toman muy en serio el novenario, etcétera. Son necesidades que probablemente nosotros ya no las necesitemos en forma directa, pero que nuestros familiares o los que están interesados en nuestro espíritu, por así decirlo, pues van a requerir que se realice, pues, el servicio, ¿va? El servicio o el bien, como en el caso de la caja, la tierra, el pedazo donde nos van a enterrar, etcétera. Entonces, nosotros no podemos decir que no somos homos económicos. Somos, al final de cuentas, personas, ¿ya?, que necesitamos convivir dentro de un ámbito absoluta y totalmente de carácter económico, porque requerimos bienes y servicios y que debemos administrar de tal manera que nos provean la satisfacción que demanda nuestra vivencia, nuestra vida, nuestra realidad, en otras palabras. Entonces, por eso la economía, el concepto de economía está prácticamente incluida, ¿verdad? Viene incluida dentro de nuestro sistema de conocimiento eh, y valor desde que nacemos o previo a nacer y hasta después de morir. Entonces, en, en términos generales, la economía es la que hemos mencionado, ¿verdad? O sea, lo más simple. Y a partir de ahí, los científicos, los economistas, los creadores de la teoría económica, etcétera, han obtenido, han divulgado, han promulgado una serie de definiciones que todos lo hemos estudiado, creo yo, en muchos cursos relacionados con la economía,
en algunos que nos dicen que es la ciencia que se encarga del estudio de los modos de producción, de distribución, de consumo, etcétera, etcétera. Más o menos por esos términos van la mayoría de las definiciones que hemos obtenido, hemos conocido de economía. Sin embargo, a partir de, digamos, de pasados el medio siglo pasado, valga la redundancia, ya por los años, ¿qué? 70, 80, por ahí, ya hubo una versión un poco más, llamémosle, adecuada a la realidad y un poco diferente a como había venido siendo tratada esa definición de economía. Y es precisamente esta que le podemos decir una definición moderna o de vanguardia, aunque ya tiene 30, 40 años, que lo encontramos en un documento de Case and Fire, que ha sido una de las bases que tomamos en cuenta para los efectos de nuestro estudio del análisis económico, aunque no es el único, por supuesto, hay muchos más, pero el más moderno, por así decirlo, y por lo tanto ha sido adoptado por el propio curso de microeconomía, es este que está acá. Esa definición nos dice que economía se refiere al modo de usar los recursos escasos que provee la naturaleza y las generaciones precedentes. O sea, hay un cambio de visión bastante, digámosle, abrupta, por decirlo de esa manera, en cuanto a la forma de definir a la ciencia económica. O sea, aquí lo que estamos haciendo es definiendo la ciencia económica como tal. Y el modo, como ahí está de alguna manera como que resaltada. Cuando hablamos de modo, estamos hablando de la forma o el sistema, la manera de usar los recursos escasos que provee la naturaleza. Y hasta ahí creo que eso concuerda bastante con el análisis que se hacía de las definiciones anteriores de economía. Pero esta en particular tiene un agregado, un adendum, que implica el considerar que las generaciones precedentes determinan, al final de cuentas, esa manera, esa forma de aprovechar o no los recursos escasos que provee la naturaleza. Entonces, visto de esa manera, pues vemos que hay una nueva forma de interpretar la realidad desde el punto de vista de la ciencia económica. Solo por el hecho de que se ha agregado que las generaciones precedentes tienen que ver en cuanto al uso o al manejo de los recursos, es sumamente importante para interpretar la realidad al día de hoy. Probablemente en siglos pasados eso no tenía importancia o no era, pues, sumado, tomado en cuenta porque no se asumía como necesario considerarlo, pero al día de hoy, con los cambios que se han dado de carácter tecnológico y con los impactos que ha tenido el comportamiento del ser humano con respecto al medio ambiente, entonces esta definición involucra total y absolutamente a ese modo, a esa forma de utilizar los recursos naturales y condiciona el hecho de cómo vamos a utilizar esos recursos en las generaciones futuras. O sea, nosotros somos responsables, como lo fueron nuestros antecesores, a cómo han ellos proveído o facilitado, digamos de esa manera,
el hecho de que hoy dispongamos de recursos, o sea, de satisfactores, para ser más específicos, que nos permitan satisfacer, vale la redundancia, nuestras necesidades actuales. Pero la responsabilidad en el uso de esos recursos recae ahora en nosotros para que preveamos cómo les dejamos a las generaciones futuras esos bienes y servicios que habrán de satisfacer sus necesidades. O sea, es una cuestión permanente, no es que solo estemos viendo lo pasado, estamos viendo lo presente, pero también estamos viendo lo futuro. O sea, hay una relación de carácter lineal en cuanto a cómo se utilizó en el pasado, qué se logró y qué nos legó y qué forma estamos utilizando el día de hoy para que precisamente nosotros podamos dejar a a las generaciones futuras precisamente una facilidad o una disponibilidad de los recursos para satisfacer sus necesidades. Digamos, eso es lo importante de resaltar en esta nueva definición de economía. Porque si bien todo el mundo conoce el concepto, lo sabemos, lo manejamos, lo utilizamos y actuamos de tal manera, pero desde el punto de vista de la definición tenemos que considerar esa situación de lo que hacemos hoy para poder garantizar la satisfacción de las necesidades de las futuras generaciones. Entonces, esto es importante. Esta definición de Case-Fair, les decía, es considerada como una de las más modernas por proveer o prever más bien el concepto de sustentabilidad. Y hay algo más, no solo lo sustentable, sino que también lo sostenible. Y esos dos conceptos de lo sustentable y lo sostenible fue tratado en una conferencia internacional de países miembros de la Organización de Naciones Unidas, donde está prácticamente la mayoría de los representantes de cada uno de los estados del mundo, ya no todos, pero en buena medida la mayoría, realmente se firmó un compromiso, o sea, para llevar a cada uno de los países y convertir en cada uno de los países a tomar conciencia de la realidad de lo que está o estaba sucediendo ya a ese momento para prever precisamente que las generaciones futuras estuvieran pues con esa garantía de poder satisfacer sus necesidades en el momento en que fuera necesario. Por eso decimos, esta definición de Keyser es considerada no solo de las más modernas, porque contienen este concepto de sustentabilidad. Y la sustentabilidad significa, para hacerlo más digerible, el sustento. El sustento es, de otra manera, para hacerlo un poco más sencillo y digerible, es la satisfacción. O sea, si algo me sustenta, es porque me satisface. O sea, viene siendo como un sinónimo. Entonces, tiene que ser el uso del recurso de tal manera que no solo me sustente, o sea, me satisfaga, pero además, en el uso de ese recurso tengo que tener la responsabilidad de garantizar que sea sostenible. O sea, la sostenibilidad para que en el tiempo las generaciones futuras también dispongan del recurso y lo puedan, pues, utilizar de manera satisfactoria y que eventualmente o de igual manera, en otras palabras, pues quede para las generaciones que vengan más adelante. Entonces, digamos, como quien dice que lo importante de esta definición, y por eso ha sido adaptado
adaptada y adoptado por el curso es precisamente porque tiene esa visión del sustento, pero que además tiene la visión de la sostenibilidad. Y en otras palabras, no está hablando sino de la conservación del medio ambiente, la conservación de los recursos naturales y que eso deviene de la responsabilidad en el manejo del medio ambiente. Entonces, en otras palabras, es tal y como se dice. Aquí hay una forma de definir la sustentabilidad. Dice, describe cómo los sistemas biológicos, o sea, se refiere a todos los sistemas, a todos los recursos naturales, se mantienen productivos con el transcurso del tiempo. Ahí está lo de la sostenibilidad. Se refiere al equilibrio de una especie con los recursos de su entorno. Por extensión, se aplica la explotación de un recurso por debajo del límite de renovación de estos. ¿Qué quiere decir? Que hay recursos, ustedes saben, los recursos renovables y los recursos no renovables. Tanto los recursos renovables como los no renovables son útiles para la vida misma, pero ambos deben ser utilizados de tal manera que no solo satisfaga las necesidades presentes, sino que también garantice las necesidades del futuro, no solo las propias, sino las de las generaciones futuras. Entonces, esa sustentabilidad incluye de alguna manera los dos conceptos. Entonces, tenemos acá digamos, un resumen de lo que sucedió en esa cumbre de Río de Janeiro, Janeiro, que es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y Desarrollo en 1992 proclamó. Eso es para tener una explicación del qué o el por qué de esta nueva definición de economía. Entonces, ¿qué proclamó? Enteramente trascendental para el futuro de la especie humana, que el desarrollo futuro incorpore plenamente la protección del medio ambiente. O sea, que todos los participantes en esa reunión, repito, fueron pues los primeros ministros, presidentes, jefes de Estado, etcétera, etcétera, que representaban a cada uno de los países que en ese momento estaban allí como miembros de las Naciones Unidas, pues se comprometieron precisamente a que en sus propios países deberían de existir las leyes que permitan no solo utilizar de una manera adecuada los recursos naturales, sino que además, pues, proveyeran la facilidad para que las demás generaciones futuras lo pudieran utilizar para su propio beneficio o satisfacción. Por eso decía que era, o así fue declarado, enteramente trascendental para el futuro de la especie humana, que el desarrollo futuro se incorpore plenamente, sea total, absolutamente, la protección del medio ambiente. Entonces, por eso vemos en la actualidad que en la mayoría de países, probablemente en algunas, pues no se esté cumpliendo todavía, pero en la mayoría de los países ya tienen sus propias leyes de protección al medio ambiente. En Guatemala no se diga, en Guatemala tenemos hasta un ministerio del medio ambiente que fue creado precisamente por una ley. Aquí el Congreso de la República promulgó la ley, sancionó la ley el Ejecutivo para que existiera un Ministerio de Medio Ambiente, pero no solo es eso. ¿Ya? Hay muchas leyes, algunas ya sancionadas, otras en proceso, que lo que prevén es que haya protección del medio ambiente. Y así, si ustedes buscan en Google, ¿verdad?, leyes que protegen el medio ambiente o leyes que se han promulgado en medio ambiente en Guatemala o en Honduras o en El Salvador, van a encontrar pues un listado de las disponibles
hasta este momento. Y además, atienda en particular el objetivo de legar, o sea, de disponer, de dejar, en otras palabras, a las generaciones futuras el acceso a los recursos naturales debidamente protegidos. Esa es una gran responsabilidad para todos y para todas, ¿va? Para todos los ciudadanos, para todos los seres humanos. No solo los de Guatemala, no solo los del Japón, no solo los de China, no solo los de Estados Unidos o de Costa Rica. Es para todos porque es para la humanidad, que deben estar protegidos en el sentido de que deben ser conservados, renovados, disponibles de tal manera que pueda garantizar la satisfacción de las necesidades de los seres humanos en el futuro. Entonces, no verlo desde el punto de vista individual, particular, egoísta de hoy. Hoy voy a utilizar los bienes para la satisfacción de mis necesidades y qué me importa lo demás. No, debe ser consciente de las necesidades de las generaciones futuras. O sea, como quien dice, hay que ahorrar, conservar, proteger, etcétera, recursos para que las generaciones futuras puedan disponer también de ellos y puedan satisfacer sus propias necesidades y hacer el mismo acto, ¿ah? Delegar a las generaciones futuras el acceso a esos recursos. O sea, es una cadena que se debe repetir por cada generación, de acuerdo a lo que se ha convenido desde ese punto de vista de la toma de conciencia de los representantes de los países miembros de la Organización de Naciones Unidas. Ello supone la conservación y protección debida de los recursos y economía en su uso. Bueno, hasta aquí la primera parte de esta sesión. Agradezco su atención y por favor estar pendientes de este canal. El curso Microeconomía 1 explicada está a su disposición.